Señor y Padre, gracias por este día. Padre, gracias porque podemos llegar una vez más delante de tu presencia. Señor, ponemos este día en tus manos, Dios, como lo hacemos siempre, Padre. Ponemos esta reunión, Señor, y esta palabra delante de ti, Señor, para que seas tú, Dios, el que nos hable, Señor, para que seas tú, Señor, el que te muevas, Señor, a través, Señor, de mi persona, Padre, porque yo siempre declaro y siempre te pido, Señor, que yo solamente sea un vaso, Dios, un instrumento, Padre, que tú puedas usar, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Dios, que yo sea, Señor, ese canal de bendición, Padre, que tú necesitas, Señor, para llevar la palabra, Señor. Oh Dios, por eso venimos alabándote y exaltándote, Señor. Oh Dios, bendecimos cada persona, Señor, que está escuchando este día. Señor, bendecimos sus vidas, Señor, su casa, Dios. Que cualquier cosa que ellos estén pasando, Dios, que ellos puedan ver tu mano, que ellos puedan entender, Señor, que tú estás allí, Señor, para bendecirles, Señor. Que tú estás allí, Señor, para guardarles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pon tu mano, Señor, bendita, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Quiero bendecir este día, quiero hablarles hoy de 3 cosas de las que usted debe saber acerca de usted. 3 cosas que yo debo saber acerca de mí. Amén. Vamos a hablar de estas 3 cosas hoy. Quiero que sea la palabra del Señor la que pueda llegar a usted, que hoy pueda ser la palabra del Señor la que lo ministre, que usted no diga es que me dijeron o es que la hermana dice, no, hoy vamos a leer bastante la palabra del Señor. Hoy vamos a leer bastante la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos habla. Amén. Por eso vamos a ver las respuestas, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro 2:10. La primera cosa que usted debe saber acerca de usted, y esta pregunta yo se la hago, y yo quiero más que yo hacérsela a usted, que usted se la pueda hacer. Usted ponga la mano en su espíritu, ponga la mano en su corazón y diga, ¿quién soy yo? Usted sabe, hermano, hermana, ¿quién es usted? Usted lo sabe. Bueno, es que yo soy Elizabeth Argueda, soy pastora del ministerio Zapamies, vivo en Tibás, mi ministerio está en Heredia. Eso lo sé yo y lo saben muchas personas. Pero ¿quién soy yo realmente? Amén. Y vamos a la palabra en Primera de Pedro 2:10 y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vean qué tremenda la palabra. Y vámonos también a la palabra en Gálatas 4, del 8 al 9. Gálatas 4 del 8 al 9 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, y más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice el tercer versículo, hermanos, de este punto, está en Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que en vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué tremendos estos versículos. Nos hablan de quién nosotros debemos ser en Dios, quiénes nosotros somos en Dios. Somos personas que hoy somos de Cristo, mañana somos de otra religión y pasado mañana de otra religión. Y vivimos la vida de esta manera. Vivimos caminando, hoy sí, mañana no, hoy en pecado, mañana en motivación, pasado mañana en tristeza. Y vamos caminando siempre en altibajos. Pero la palabra nos da un norte. Y hoy yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? Y vamos a comparar estos versículos, vamos a comparar estas respuestas con la vida de David. No con la vida del rey David, sino con la vida de David. Ese David que era apacentador de ovejas. Ese David que estaba allí para el servicio de su casa, que hay veces ni se acordaban que existía, que si comía o no comía, allá estaba cuidando ovejas. Hoy vamos a comparar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos. Somos lo que el mundo quiere que seamos. Somos lo que de vez en cuando vemos que somos. O somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Quién eres tú? ¿Eres lo que tus amigos quieren que seas? ¿Eres lo que tu familia quiere que seas? ¿Eres lo que Dios quiere que seas? Con todo respeto a la familia, y yo no estoy en contra de la familia, Dios me guarde de eso. Pero hay familias que no tienen el temor de Dios, hay familias que no conocen al Señor. Y no conocen qué es lo que Dios tiene verdaderamente para nosotros. Y lamentablemente hay padres agresores, hay madres agresoras que dañan el futuro de sus hijos, que dañan el futuro de su familia. De esas familias son de las que yo le estoy diciendo que no saben quién eres tú. Pero la Biblia dice que Dios te hizo, que Dios te formó. Dice la palabra que antes no conocíamos a Dios, es más, que ahora Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque ahora Dios sabe quién tú eres, Dios sabe el precio que tú has pagado, Dios sabe el caminar que tú has llevado. Y no le interesa, a Dios le interesa restaurar lo malo en ti. A Dios le interesa esos dolores que recibiste, esas frustraciones que pasaste, eso es lo que a Dios le interesa. A Dios no le interesa que ahora el mundo te desechó y la gente te desechó y te sacaron de tu trabajo porque no tienes nada y porque ya no te necesitan. Dios te necesita, Dios sabe quién tú eres, Dios sabe a qué te ha llamado, amén. Dios lo conoce y podemos ver en 1 de Samuel 16:7, dice la palabra. Esta palabra, 1 de Samuel 17:7, nos habla de cuando Dios mandó a Samuel a buscar un sucesor para Saúl. Él llegó y él vio los grandes hombres que habían en esa casa, él vio el ejército que había ahí, porque todos eran parte del ejército, todos eran hombres de fuerza, hombres de valor, hombres de guerra, hombres preparados. Sin embargo, cuando él entró y él empezó a ver y él le dijo, Dios es este, Dios es este, Dios le respondió y dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Dios hoy te dice, no importa lo que tú veas en el espejo, no importa lo que las personas digan que tú eres, no importa. Ah, sí, falta uno, aquel. Ese no cuenta, ese está allá cuidando ovejas.
ese está allá, ese no sirve, ese nació para cuidar ovejas, ese no tiene nada. Él no tenía futuro, ¿sabe? Para la familia de David, él no tenía futuro. El único futuro que tenía David era cuidar ovejas. El único futuro que tenía David es ponérsele al frente de un león para ver si en algún momento ese león se lo comía a él en lugar de comerse las ovejas. Ese era el futuro de David. David era bajito. David no tenía la estructura en su cuerpo como la de sus hermanos. Él no era fuerte, él no era de guerra, él no era un hombre de parecer para poder gobernar un pueblo. Se suponía que no gobernaba ni su propia vida, porque era pequeño. No había cumplido los anhelos de su corazón. Quizás hoy tú digas, yo estoy aquí, no he cumplido los anhelos de mi corazón, no he podido realizarme en mi vida. ¿Quién te dijo que realizarte en tu vida es hacer lo que tú quieres hacer? Yo una vez tenía una amiga y la invitaron a una reunión de exalumnos y ella me decía, Eli, yo no puedo ir. Yo no me he realizado en mi vida, yo no me casé, yo no tengo hijos. Y era una profesional con una buena posición, con un buen dinero. Y ella no se había realizado. Era un ministro de Dios, era una mujer temerosa de Dios. Pero la sociedad a ella le había dicho que si no se casaba y no tenía hijos, no se había realizado en la vida. ¿Quién eres? ¿Eres esa persona que la sociedad te dice que eres? ¿Eres esa persona que hueles a oveja, que hueles a trabajo, que hueles a cuidar ganado? ¿Eres esa persona? ¿Eres esa persona que ya no tienes un futuro y tienes que estar a lo que diga la demás gente para poder ser algo en la vida? David sabía que él no era esa persona. David sabía quién era él. Y cuando a él lo llamaron a la casa, cuando él llegó a la casa, él se postró, él inclinó su cabeza y él permitió ser ungido. Él no dijo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo no tengo experiencia? No. Él sabía quién era su Dios. Y él sabía que Dios le había marcado. Y él sabía que Dios lo iba a poner en el lugar donde él tenía que ser puesto. Sin embargo, pasaron muchos años. Mucho tiempo pasó después de esa unción. Y allí vamos a hablar del segundo punto. El segundo punto es la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Será que yo importo? ¿Será que yo importo? Dios, ¿será que te olvidaste de mí? Dios, ¿será que tú tienes algo para mí? ¿Será que te acuerdas que yo te servía? ¿Será que tienes algo? ¿Será que tienes una esencia para darme? ¿Será que importo para alguien? ¿O solamente estoy ahí para el gasto? Solamente estoy ahí para que me usen para lo que necesitan. Vamos a leer estos versículos que hablan de quién tú eres y de que si tú importas o no importas. Vamos a ir al libro de Isaías 60, del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. Vamos a abrir la palabra, hermanos. Y nos dice la palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Será que le importas a Dios? ¿Será que eres algo importante para Dios? ¿Pero será que eres alguien importante para este mundo?
Dice la palabra, te dice a ti la palabra. Pon tu nombre ahí, pon tu nombre. Yo digo en este momento, Elizabeth, levántate y resplandece. Di tu nombre, Elizabeth, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, Elizabeth. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, Elizabeth, amanecerá Jehová, y sobre ti, Elizabeth, será vista su gloria. Aleluya. Sobre ti será vista la gloria de Jehová. No sobre los poderosos, no sobre los influyentes, será vista sobre ti, porque Dios te ha marcado, porque Dios te ha bendecido, porque Dios dio la vida, porque Jesús dio la vida por ti, aleluya. Sobre ti resplandecerá la gloria del Señor, sobre tu vida, sobre tu casa. Cuando tu casa esté en tinieblas, ¿sabes? Vendrá una nueva luz. Vendrá una nueva luz y la gente dirá que es este resplandor, que no me deja ver lo que estoy haciendo. Y es la gloria de Jehová que se derrama sobre ti, aleluya. Dice el libro de Mateo 6:26. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Te pregunto a ti, ¿no vales tú mucho más que ellas? Sabes, ellas fueron habladas, Dios habló y ellas fueron hechas, mas Dios te hizo. Y no solamente te hizo, sino que dio a su hijo, a su único hijo, para que pagara el precio en la cruz del Calvario por ti. ¿Tú crees que una persona o un Dios que tiene tanto en su vida, que es sobrenatural, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, va a dar su mayor tesoro por ti? Sabes, si no le importaras, no lo hace. Pero le importas a Dios, porque eres de gran valor, eres de gran precio y Dios te bendice. Eres importante para Dios. Amén. Dice la palabra en Juan 10, del 28 al 30. Amén. Dice Juan 10, del 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Las arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Aleluya. Dice el Señor que estás en su mano. Dice el Señor que estás en su mano. ¿Y quién te va a arrebatar de su mano? ¿Y quién te va a arrebatar de la mano de Dios? Porque Jesús y el Padre son uno. Y son uno para cuidarte, y son uno para bendecirte, y son uno para marcar tu vida. Por eso muchas veces decimos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo avanzar en lo que hago, no puedo caminar en lo que estoy caminando. ¿Sabes por qué? Porque estás marcado, porque hay un plan y un propósito de Dios para tu vida. David, después de que fue ungido, volvió a las ovejas. David, después de que fue ungido, volvió a su labor. Y quizás los hermanos decían: ¿en qué estaba Samuel? ¿Cómo vino a perder el tiempo? Y ahora que Saúl no esté, ¿quién va a tomar su lugar? Porque Samuel se equivocó. Amén. Yo te pregunto hoy, ¿para quién tú eres importante? ¿Para lo que opinan tus amigos? ¿Para lo que opinan? ¿Para el qué dirán?
Es que tengo que figurar. Es que tengo que hacer lo que hace el mundo porque si no, no soy parte del mundo. Es que tengo que meterme en la corriente del mundo porque si no, hablan de mí. Yo te pregunto hoy, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de tu forma de andar? ¿Qué dice Dios de tu forma de hablar? ¿Qué dice Dios de lo que estás haciendo? Bueno, es que la vida es muy corta y tengo que vivirla. Déjeme decirle que sí es cierto, la vida es muy corta y usted tiene que vivirla. Pero usted tiene que vivirla para tener una eternidad segura. Porque la eternidad, déjeme decirle que si usted no ha visto en un diccionario, dice que la eternidad no tiene final. Y la vida que usted está viviendo hoy tiene un final, pero la eternidad no tiene un final. Y usted puede gozarse con el mundo hoy. Usted puede gozarse con los deleites del pecado hoy. Usted puede gozarse con un amigo, con otro amigo y vivir la vida como usted le dé la gana. Pero hay una eternidad. Hay una eternidad que esa eternidad usted no la va a poder cambiar si usted no la cambia hoy. Y no es Dios el que la va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ya usted le dio cómo usted debe vivir esa eternidad. Amén. Pero si nosotros vivimos pensando a ver si le importo a aquel o le importo a aquella, o aquel amigo deja de hablarme porque actué de esta manera, o ya me estoy haciendo vieja, ya me estoy haciendo viejo, entonces tengo que creérmelas de jovencito o de jovencita y me empiezo a meter en los planes de Satanás y del mundo. ¿Sabe? Eso no es importarse usted mismo y no es importarle a Dios. Amén. Podemos ver cómo el tiempo pasó, cómo los años pasaron con David y David siguió siendo el mismo. Y David siguió siendo el mismo. ¿Sabe qué es eso bueno en David? Que quizás los hermanos dijeron, Samuel se equivocó. Pero David meditaba en eso. Y David empezó a guardar su corazón. Y David comenzó a entender que él tenía una posición diferente. No para enorgullecerse, porque él siguió siendo el mismo. Pero él empezó a escuchar. Él empezó a escuchar y él empezó a pedirle al Señor los tiempos y sus momentos, aleluya. Y él empezó a ejercitarse y él empezó a pastorear sus ovejas. Pero como él pastoreaba sus ovejas, él se estaba ordenando y él se estaba puliendo para cuidar esas ovejas del pueblo que Dios le iba a dar un día para que él gobernara. Amén. Y vamos a ir a la palabra en Primera de Samuel 17. 26:37. Amén. Primera de Samuel 17, 26:37. Aleluya. Dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Recordemos que el filisteo era Goliat y Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios. Amén. Dice, y quitare al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es ese filisteo, el filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe? A David no le interesaba la guerra, a David le interesaba. ¿Sabe qué le interesaba? Que ese filisteo estaba deshonrando el nombre de Dios, estaba golpeando al pueblo de Dios. Amén. Dice el 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aleluya, qué tremendo. Ellos no conocían a David. Ellos no conocían a David. Ellos creían que David tenía un corazón como el de ellos. ¿Por qué? Porque si a ellos los hubieran ungido reyes, ellos sí hubieran sido soberbios, porque aún sin ser ungidos ya eran soberbios. Aleluya. Dice el 29. David respondió: ¿qué te he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David ahora: ¿qué me ha librado de las garras? Al ejército del Dios viviente, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Qué tremendo. Cómo David entendía para qué había sido ungido él. Cómo David sabía que él era un servidor de Dios, que él era un siervo de Dios. ¿Sabe? Él sabía que le importaba a Dios. Él sabía que a él no le importaba la gente. Él sabía que la gente no creía en él. Él sabía que su familia no creía en él. Cuando nosotros prestamos oído a esas personas, a esas malas influencias, nosotros nos apartamos. El hermano le dijo: eres un chismoso, eres un metido. El otro le dijo: eres un joven, no puedes. Palabras que te golpean, palabras que calan tu vida, palabras que te marcan, esas palabras que te dicen: debes hacer esto, debes hacer aquello, debes moverte así, debes moverte acá. Gente que cree que eres una marioneta. Tú tienes que saber a quién tú le importas verdaderamente. Y tú tienes que saber quién está ahí a tu lado verdaderamente. Y decir: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién se va a meter contra el Dios vivo? ¿Quién va a tocar el Dios vivo? ¿Quién va a tocar el pueblo del Dios vivo? Yo aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él estuvo conmigo. Él estuvo conmigo cuando yo necesité. Él estuvo conmigo cuando yo necesité que alguien me fortaleciera. Él estuvo conmigo cuando yo necesitaba alguien que me protegiera contra ese león y ese oso. Amén. Él sabía que le importaba a Dios. Él sabía que no le importaba. Es más, Saúl ni siquiera conocía de él. Saúl ni siquiera conocía, porque hasta los años fue que le dijeron a Saúl que él era el que había sido ungido como rey en lugar de él. Saúl ni siquiera lo conocía, pero él sabía quién era él. Él sabía que le importaba a Dios. Él sabía que si Dios lo había guardado,
de esos leones y de esos osos era con un propósito. Él sabía que si Dios le había ungido, era con un propósito. Y tú tienes que saber que si Dios te ungió y que si Dios te dio una palabra, Dios se interesa por ti. Dios se importa de ti. Dios está interesado en tu vida. Entonces la segunda pregunta es, ¿a quién le importo? ¿Le importo a alguien? Si le importas a Dios, le importas a Jesús y le importas a la persona que tú ves todos los días a través del espejo, o por lo menos debería de importarle a esa persona. Esa persona es la más importante en tu vida. Esa persona es la que debe marcar tu vida. Sabes, si tú te levantas todos los días y te ves en el espejo y te ves feo y te ves fea y te ves mal y te empiezas a desaprobar y empiezas a decir tengo esto y tengo aquello y esta enfermedad me marca y esto hace esto y esto provoca que la ropa no me quede bien y esto... ¿Sabe? Es el material que Satanás va a usar para que tú no te puedas parar delante de las personas y puedas declarar la palabra que Dios necesita que tú declares. Tú tienes que importarte por ti misma. En este caso, y valga la palabra, no debe de importarte lo que a los demás les importa. Debe de importarte lo que a ti te importa. Debe de importarte lo que a Dios le importa. Lo que a Dios le interesa. Lo que Dios sabe de ti y lo que tú sabes de Dios. Amén. Vamos a hablar del tercer punto. La tercera pregunta que debes hacerte. La primera cosa que debes saber de ti mismo es si tú eres una influencia. ¿Y qué clase de influencia tú eres? Amén. Vamos a leer los versículos que nos hablan de eso. Dice Mateo 5, del 13 al 16, por favor. Mateo 5, del 13 al 16. Dice qué clase de influencia nosotros debemos ser. Amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. Mas dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Asimismo, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros tenemos que ser influyentes para buenas obras. Nosotros tenemos que ser influyentes para hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros tenemos que ser influyentes para ser diferentes en este mundo. Nosotros tenemos que ser esa luz. Nosotros tenemos que ser esa sal que sazone la palabra. Usted sabe que no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está cocinando y viene y hace arroz y le echa un montón de olores y un montón de cosas para que el arroz quede bien rico y se le olvida la sal. Y el arroz se ve espléndido. Pero cuando usted va a probar ese arroz, no sabe a nada. Aunque tenga un montón de cosas, el arroz no sabe a nada. Simplemente porque le faltó la sal. Sabe, usted puede hablar mucha palabra y usted puede decir yo soy cristiano y usted puede decir respéteme porque yo soy hijo de Dios. Mire que yo ando aquí con la Biblia, mire que yo me sé la palabra, mire que yo nací de nuevo hace tantos años, mire que... Pero si usted no es testimonio,
si usted no es influencia para bien, si usted no saca de usted ese espíritu de Cristo, si cuando usted habla la gente no ve que usted es una hija, un hijo temeroso de Dios, si su forma de vestir, si su forma de hablar, si su forma de caminar no representa a Cristo, sabes, como un arroz sin sal. Usted puede hablar mucha palabra, usted puede poner mucha palabra en su muro de Facebook, usted puede decir mucha palabra, usted puede agarrar este versículo y pasarlo, simplemente eso es tan fácil como poner un dedo y poner reenviar. Y ahí se ve que usted pone reenvió a tantos. Pero qué tremendo cuando a uno le llega una palabra. Y a uno le llega esa palabra específica, que uno sabe que esa persona oró, que esa persona tomó tiempo para marcar nuestra vida, que esa persona dijo, este texto lo voy a escribir, o este texto que llegó a mis manos es para esta persona, porque yo he estado orando y yo sentí que esta persona necesita esta palabra. ¿Sabes? Ese sazón. Es ese sazón que cambia el momento, es ese sazón que nos levanta, es esa sal que necesitábamos para que nuestra vida tuviera gusto. No es solamente mandar palabra, no es solamente saber versículos, hermanos, es ser influencia. ¿Usted ha visto cómo el diablo ha usado esa palabra? Usted abre Facebook, usted abre YouTube, usted abre todas esas páginas y usted ve, soy influencer. Soy influencer. Las jóvenes ya no hablan como ticas, ahora hablan como chinas revueltas con venezolanos, con italianos, con todos los influencers que se conocen en las redes sociales y ya no tienen una identidad propia. Ya no son ellos. Ahora soy como aquel de aquel grupo, como aquella influencer que anda buscando en la basura para ver qué cosas dejan otros botados y yo las recojo y yo sigo ese influencer. Y todo es una influencia. Pero ¿dónde están los influencers cristianos, los temerosos de Dios, los que necesitan hacer un antes y un después en la vida de las personas? Amén. Vamos a ir al otro versículo. Yo dije que hoy no iba a hablar mucho, que hoy iba a dejar que la palabra nos ministrara. Amén. Vamos a ir a Proverbios 7 del 1 al 5. Proverbios 7 del 1 al 5 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Amén. Sabe, hermanos, esto no es palabras para que los hombres sean fieles, esto es palabra para que usted sea fiel, para que usted sea fiel a Dios, para que usted camine en el amor de Dios. Sabe, la infidelidad no es solamente de la esposa al esposo, del novio a la novia, no. La infidelidad, hermanos, es de nosotros como hijos de Dios para con Dios. La infidelidad es para esa persona que fue lavada por la sangre de Cristo y ahora ni siquiera quiere saber de Él. Esa es la infidelidad, de esa es la mujer que tenemos que guardarnos, de esa seducción, de ese pecado, de este mundo. Tenemos que guardarnos, tenemos que dejar que este mundo deje de ser influencia para nosotros.
Entienda, hermano, entienda. Y yo no me cansaré de decirle, soy extremista, sí soy extremista. ¿Por qué? Porque una cosa que tú hagas, Satanás puede usarla para destruir tu vida. Satanás puede usarla para apartarte de Dios. Satanás puede usarla para que seas uno más o una más del montón que no agradan a Dios y que se apartan de su palabra. Una cosita, hermanos, una cosita puede traer sobre tu vida una depresión que te haga destruir tu vida. No es un juego, no es un juego. Debemos de darnos al 100% para Dios. En esta vida no se está jugando. Es darnos todo para Dios. Amén. Y dice el último versículo de este capítulo, Filipenses 4, del 8 al 9. Filipenses 4, del 8 al 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya. Aleluya. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vean qué tremendo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y él podía abrir su boca y podía decir, todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, tenemos que caminar de tal manera, tenemos que vivir de tal manera, tenemos que hablar de tal manera, tenemos que comportarnos de tal manera en Dios, que podamos decirle a alguien, cuando ese alguien nos pregunte, ¿cómo ser un buen cristiano? Hermano, pero ¿cómo camino con Dios? Hermano, pero ¿cómo busco de Dios? Hermano, pero es que ¿cómo veo la diferencia en Dios? Que usted pueda decirle a esas preguntas lo que has visto en mí, lo que has sabido de mí, cómo has visto que camino yo, lo que yo te he enseñado, de esa manera tienes que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos en este momento y decirle eso a una persona? ¿Cuántos de nosotros podemos ver nuestra forma de vestir, nuestra forma de andar, nuestra forma de comportarnos? Y si en este preciso momento una persona llega y nos dice, ¿cómo debo ser un buen cristiano influyente? Usted puede decirle, véame a mí y haga lo que yo hago. Siga mi consejo. Hermano, no lo estoy culpando. No lo estoy señalando. Hermana, no le estoy diciendo que usted está haciendo lo malo. Le estoy diciendo que usted sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Le estoy diciendo que usted sabe cómo debe de comportarse un hijo de Dios. Le estoy diciendo que cuando usted llegue delante del Señor, usted no le va a poder decir al Señor, Señor, es que yo no sabía que esto no te agradaba. Señor, es que yo no sabía que esto estaba mal delante de ti. Señor, es que yo no sabía que mi comportamiento estaba siendo de piedra de tropiezo para otros. Señor, es que tú no me diste la oportunidad. ¿Saben? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Porque vamos caminando con el montón. Vamos caminando a donde la gente camina. Vamos siguiendo donde vamos, hacemos lo que vemos. Si estoy en una iglesia, soy el mejor cristiano. Si estoy en mi trabajo, soy un compa más de los compas que hablan como quieren hablar.
Si estoy en mi familia, hablo como habla mi familia. Si me invitan a salir, depende de donde me inviten, así me comporto. Le estoy diciendo, deje de decirle al Señor, dime cómo debo comportarme, dime cómo debo ser para agradarte, porque de sobra lo sabes. Lo que tienes que tener es un carácter para pararte y decir, esto es lo que Dios quiere de mí y esto es lo que yo voy a hacer, pase lo que pase, venga lo que venga, se mueva lo que se mueva, pierda quien yo pierda, yo voy a caminar delante del Señor. Y yo voy a agradar al Padre. Y yo voy a ser la persona que el Padre necesita. Yo voy a ser esa persona que habla Génesis 1:27, que dice que Él me hizo a su imagen y semejanza. ¿Sabes por qué? Porque para el mundo, si tú eres flaca, estás mal. Si tú eres gordita, estás mal. Si tú eres alto, eres horrible. Si eres bajo, eres horrible. De cualquier manera, unos te van a valorar, otros te van a menospreciar. Pero sabes, el que tiene que valorar y bendecir tu propia vida eres tú. Tú tienes que saber las 3 preguntas de hoy. Tú tienes que saberlas. Amén. Tú tienes que saber quién eres tú. Tú tienes que saber a quién tú le importas. Y tú tienes que saber si tú eres influencia para alguien. ¿Sabes por qué? Porque pasaron los años. Pasaron mucho más años con David. Pasaron mucho más años con aquel David que era un chiquillo que nadie quería, que nadie valoraba, que a nadie le importaba. Pasaron los años. Y podemos ver en Hebreos 13:20 lo que nos dice Hebreos 13:20. De aquel joven que no podía, de aquel joven metiche, de aquel joven malicioso, de aquel joven que solo servía para cuidar ovejas. Hebreos 13:20 nos dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Están hablando de las genealogías, pero dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y dice el 22, quitando les levantó por rey a David. Vean qué tremendo. Primero dice que pusieron jueces. Luego dice que Dios les dio a Saúl. Pero después dice que Dios levantó al rey David. No es lo mismo que te pongan a que Dios te levante. Dice, y quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. ¿Usted se imagina qué tremendo que diga la palabra que Dios dio testimonio de ti? Dice, y que también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, Padre Santo, varón conforme a mi corazón. Amén. Dice que halló a David como el varón conforme a su corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué sabía Dios de David? Sabía que era conforme al corazón de él, a tal punto que iba a hacer todo lo que Dios quisiera, aleluya. Dice, y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hermanos, de aquel chiquillo vagabundo, de aquel chiquillo que ni su familia daba un 5, de aquel chiquillo que era pura hablada, de aquel chiquillo que Saúl mandó como carne de cañón
contra el filisteo porque nadie quería ir. Saúl no lo mandó porque él sintió que David podía hacerlo. Lo mandó porque nadie quería ir y él sabía que ya la guerra estaba perdida. Y lo mandó como honra para no quedar en blanco. Dijo, de ahí sí, si este está hablando, póngalo un de frente. Saúl no era que creía en David, era que era la única opción. Y si tú eres hoy la única opción, toma esa oportunidad. Toma esa oportunidad. Camina delante de Dios. Honra a Dios. David nunca, si usted lee la palabra, David nunca dijo, ¿y ese gigante qué? ¿Quién era ese gigante? ¿Qué hacía ese gigante? No. David dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a hablar del pueblo del Dios viviente? Porque él sabía que mayor era su Dios que cualquier gigante que se le parara de frente. Igual nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que quiere venir a decir que tú no vales? ¿Quién es ese que quiere venir a decir que tú estás mal delante de Dios? ¿Quién es ese que quiere venir a decir que eres exagerado, que eres exagerada? ¿Quién es ese que te dice que tienes que vivir tu vida, que tienes que disfrutar de la vida? Y ese disfrutar de la vida es ir y cometer pecado o hacer lo que no le agrada a Dios, o simple y sencillamente perder el tiempo que Dios te ha dado. Amén. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese incircunciso que toca al pueblo del Dios viviente? Levántate. Levántate con estas 3 preguntas. 3 cosas que debes aprender de ti. 3 cosas que debes aprender y que te levantan. Yo quiero leer un versículo. Y quiero que este versículo te quede claro. Y que tú entiendas qué es lo que Dios quiere de ti, que tú puedas entender por qué hay cosas que no fluyen en ti, que tú puedas cerrar puertas que han estado abiertas, que tú puedas levantarte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8. Amén. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme la ley del Espíritu de vida, Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aleluya, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Hermanos, qué tremendo. Ya para concluir, usted sabe que hay una diferencia entre vivir motivado y ser motivado. Usted me dirá cómo no entiendo. David fue un hombre que nunca vivió motivado. Nunca. Él nunca tuvo motivación de su familia, nunca tuvo motivación de su gente, nunca tuvo motivación de su padre, él nunca tuvo motivación de nadie. Todo el mundo lo despreciaba, todo el mundo lo echaba, todo el mundo lo marcaba, todo el mundo lo golpeaba. Si nosotros como cristianos necesitamos vivir motivados y vivir en que me motiva, en que esta palabra me motiva, en que esta palabra me levanta, en que esta palabra, si yo no veo esta palabra, si no hay algo que me motive, yo ni me levanto, porque ni ganas de vivir tengo, nada me motiva. ¿Sabe? Va a llegar el punto en que Satanás va a traer un espíritu que se llama espíritu de estupor y nada lo va a motivar a usted. No lo va a motivar ni a levantarse, no lo va a motivar ni siquiera a tomar un paño y meterse al baño y bañarse. Porque no hay motivación en usted, no hay quien lo motive, no hay quien lo impulse. Alguien tiene que estar allí. Vea, usted siga adelante, vea, usted puede, vea, usted levántese, vea, usted es esto, vea, usted es capaz, vea usted. Tienen que vivir por alguna motivación. Si David hubiera hecho eso, déjeme decirle que Dios hubiera tenido que tener un plan B para traer a Jesucristo a esta tierra. Porque nunca fue motivado, pero por nadie. Ni siquiera por su esposa, porque cuando salió a danzarle al Señor, su esposa le cayó encima y lo humilló y le dijo de todo. David nunca tuvo motivación. Los hijos se vinieron contra él y el hijo le quitó el reino. Pero ¿sabe cuál era la diferencia de David? Que David era motivado. Él era motivado, a él no tenían que motivarlo, él ya estaba motivado. Él estaba motivado por cuidar las ovejas. Él estaba motivado por vencer a esos
depredadores que venían a tomar lo que era de él. Él estaba motivado por guardar la palabra de Dios. Él estaba motivado por salvar al pueblo de Dios. Él estaba motivado por cubrirle la espalda a su pueblo. Él estaba motivado por hacer lo que el Señor quería. Podemos verlo en los Salmos. Él siempre le pedía al Señor que tomara su vida. Él siempre guardaba su corazón. David estaba motivado por hacer lo correcto. ¿Sabe? David, y podemos ver en la Biblia, David era bien tortero, como decimos en Costa Rica. Él siempre cometía errores y cometía pecados. Y aún así, Dios dijo que David era conforme a su corazón. ¿Usted sabe por qué David era conforme al corazón de Dios a pesar de todos los errores que cometió en su vida? ¿Porque era el chineado de Dios? ¿Porque a Dios no le importó? No. Porque David no tuvo formación, porque David no tuvo motivación, porque a David nadie le enseñó, porque a David nadie estuvo ahí para decirle, vea, eso es lo correcto, eso es lo que tienes que hacer, por aquí tienes que caminar. Nadie estuvo ahí para preocuparse de su vida. Nadie. Pero él llegaba delante de Dios y le decía, Señor, ya entendí que me equivoqué. Señor, vengo a ponerte esto delante de ti porque me equivoqué bien feo. Señor, pequé. Señor, a tal punto, hermanos, que cuando él pecó y vio a la mujer que no debía de ver, y esa mujer quedó embarazada, él dijo, Dios, ¿qué hago ahora? Y Dios le mandó al profeta y le dijo que él iba a pagar y que él iba a pagar con la vida de ese hijo su pecado. Y dice la palabra que David se encerró en su habitación y que David lloró y que David clamó. David clamó pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, no. Dice la palabra que cuando ese niño murió, David salió y alabó al Señor, porque sabía que ya Dios había ordenado su vida nuevamente y que ya él podía dar otra vez la cara delante de Dios. ¿Cuántos vamos a esperar que las consecuencias de nuestro pecado nos quiten nuestras generaciones? ¿Cuántos vamos a esperar que cometiendo errores vamos a acarrear nuestra familia y vamos a acarrear lo que no es de Dios a nuestra casa? ¿Sabe? Después de que murió el hijo de David, Dios con esa mujer le volvió a dar un hijo. Y ese hijo fue bendito de Dios hasta el día de hoy. Fue el hombre más sabio. Fue el hombre que bendijo el corazón de Dios. Fue el rey Salomón. ¿Sabe? Porque Dios no te va a castigar para siempre. Dios solamente te va a enseñar como un buen padre que enseña a su hijo. Dios solamente te va a mover el piso para que tú reacciones, para que tú cambies tu caminar, para que tú entiendas que tú no eres cualquier persona del montón, para que tú entiendas que tú no eres cualquier persona del mundo. ¿Por qué el mundo tiene lo que tiene? ¿Por qué los del mundo ganan lo que ganan? ¿Por qué los del mundo todo les sale bien? ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, porque Satanás los tiene ilusionados, Satanás los tiene cautivos, por como les decía antes, hace un momento, les está bendiciendo esta vida, les está bendiciendo esta vida que es pasajera, los está ilusionando para que ellos crean que después de aquí no hay nada más allá. Pero Dios te está preparando para la vida eterna. Dios te está preparando para que seas el hombre y la mujer que Él necesita en la vida eterna.
Por eso tienes que acatar la corrección de Dios. Por eso tienes que pedir misericordia. Por eso tienes que caminar como Dios quiere que camines. Por eso tienes que marcar la diferencia. Por eso tienes que ver la vida como Dios quiere que tú la veas. Deja de ser influenciable. Deja de ser una persona que los demás puedan usarla como les dé la gana. Levántate y toma tu autoridad. Dice la palabra que leímos ahora. David vino y les preguntó a unos. Y le dijeron, tú no te metas. Fue y le preguntó a otros, a su familia. Y sus hermanos lo atacaron. Tú no sabes, tú eres esto. Tú lárgate. Entonces fue y buscó a otro. Y cada vez fue buscando a alguien que lo acercara más al lugar donde debía de estar. Dice que hasta que llegó a un lugar donde estaba uno de los hombres cercanos de Saúl. Y este lo llevó donde Saúl. Tú tienes que acercarte cada vez más al plan de Dios. Tú tienes que buscar cada vez más personas que te acerquen al plan de Dios, no que te alejen del plan de Dios, no que te alejen de lo que Dios tiene para ti. Hay momentos uno amanece desmotivado, uno amanece cansado y uno dice, no quiero avanzar más, no quiero caminar más. Y aparece alguien y te dice, es que esa gente no se lo merece, es que mira esto, es que la gente aquí, es que la gente, es que... Y te desmotiva más y más y más. Pero llega alguien y te dice, mira, levántate. Es lo que Dios tiene para ti, es lo que Dios te ha dado, es tu llamado, es lo que a ti te apasiona, es lo que tú quieres hacer, es lo que tú eres. Y yo recuerdo que yo no soy pastora porque la gente me aplaude. Y yo recuerdo que yo no soy pastora porque tengo una congregación grande. Y yo recuerdo que yo no soy pastora porque es fácil serlo. Recuerdo que soy porque es el llamado que Dios me dio. Recuerdo que soy pastora porque es lo que yo amo. Recuerdo que me paro cada día y creo y me preparo como un ministro del Señor, porque es lo que me apasiona hacer. Porque cuando yo veo esos grandes hombres de Dios que predican, como lo hizo el hermano Gigi Ávila, y a la hora partió con el Señor, como lo hizo el hermano TV Joshua hace 2 semanas, yo le digo, Señor, qué honor sería ser un ministro de esa categoría. Que yo pueda partir contigo sin dejar nada concluso, sin dejar nada en la mesa. Terminar mi carrera, terminar lo que tú dijiste que yo tenía que terminar. Y terminar en el altar. Terminar honrando tu palabra. Que tú puedas llegar por mí y decir, buen siervo fiel, estoy orgulloso de ti. ¿Sabes? No es lo que la gente quiere que tú seas. Es lo que Dios y tú quieres que tú seas. Es lo que Dios te ha llamado a hacer. Sé influencia. Sé importante. Sé importante en lo que tú haces. Sé importante en lo que tú amas. No solamente en lo espiritual, hermanos. En todo lo que tú hagas, hazlo para Dios. Hazlo en bendición. Hazlo en gracia. Trabaja para Dios. Bendice al Señor con todo tu trabajo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y vas a ver la presencia de Dios allí. Amén. Amén. Hermanos, les bendigo el día de hoy. Le pido al Señor que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que esta palabra haya calado en sus corazones y que usted pueda entender que hay 3 cosas que tienes que saber de ti nada más. Nada más, no tienes que saber nada más. Solo 3 cosas y camina en ellas. Bendice a otros, pero bendice a otros sabiendo quién tú eres. Quién tú eres. Amén. Te bendigo, hermano. Glorifico la vida del Señor. Glorifico tu vida. Glorifico tus pasos en el nombre de Jesús. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno que después escuche esta prédica, no en forma presencial, en forma en vivo, pero que pueda escucharla luego. Que la gracia y la paz del Señor venga sobre ustedes también en el nombre de Jesús. Padre, bendigo este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que lo que ellos necesitan, Señor. Padre, que esa palabra, Dios, que ellos te están pidiendo, Señor. Que esa fortaleza que ellos te están pidiendo, Dios. Padre, que ese cambio, Dios, pueda venir sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo su casa, su familia, Señor. Padre, pero bendigo, Dios, su corazón y su mente, Padre, para que ellos puedan ser transformados a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, comienza a ser de ellos, Señor, esas personas, Dios, que tú necesitas que ellos sean, Padre. Glorifico tu nombre, Señor, en sus vidas, Señor. Padre, bendice, pon tu mano, Señor, pon bálsamo sobre cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.